Para mí emigrar fue renacer, sí. Para mí emigrar fue renacer, ser. Cuando emigré rompí mi vieja identidad. Aprendí a estar sola sin huir de mis emociones y sin anestesiarme. Dejé de sobrevivir y comencé a habitarme. Asumí 100% la responsabilidad de mi vida. Aprendí cómo seguir brillando a pesar de la incertidumbre. Hoy quiero hablar de todo eso que se transformó en mí cuando emigré. Porque emigrar no es solo cambiar de país, es un proceso que quieras o no te obliga a mirarte hacia adentro. Este episodio es para quienes emigraron porque no tenían opción. Para mis compatriotas venezolanos, especialmente las mujeres que tuvieron que irse para poder sobrevivir. Y también para cualquiera que haya tenido que dejar una vida atrás y empezar de nuevo sin certezas. Sin certezas. Si estás pasando o pasaste por la transición emocional que inevitablemente llega cuando te mudas de país, este episodio es para ti. Hola, mi almas mágicas. Mi nombre es Yuwel y este es el episodio número 3 de Una Chispa para tu Mundo. La idea de emigrar, en mi caso, nació como un proyecto en familia. Yo estaba casada por segunda vez y juntos decidimos solicitar una visa humanitaria de residencia en Chile. La visa debía solicitarse de forma individual y por eso nuestras fechas de aprobación fueron distintas. Cuando llegó el momento de viajar, mi visa tenía apenas 4 días para vencerse y para poder entrar a Chile. La de él ya estaba aprobada pero en proceso de estampado. Así que decidimos que yo viajaría primero y que en un máximo de 3 meses nos reencontraríamos en Santiago. Esta soy yo en el aeropuerto. Me sentía aterrada pero convencida de dar ese paso. En ese momento no tenía claridad, pero tenía intuición. El tema es que a veces la intuición da mucho más miedo que seguir un plan porque implica confiar en algo que aún no ves. Mi único plan en ese momento era llegar y buscar trabajo. De lo demás, no tenía idea. Emigrar no fue un acto de valentía heroica, en mi caso. Fue un acto de supervivencia emocional y una decisión forzada por la crisis económica que llevaba 20 años estándose en Venezuela y que cada vez se hacía más difícil sostener. Yo me sentía extranjera en mi país. La Venezuela que yo conocía ya no existía, la inseguridad, el racionamiento de agua. Para que tengan una idea, yo solo podía contar con 30 minutos de agua en la mañana y 30 en la noche, y un día a la semana había agua en casa todo el día. Pero habían semanas en que no. Había medicinas que no se conseguían. Yo recuerdo que necesitaba tomar pastillas anticonceptivas por una condición ginecológica y vivía recorriendo farmacias para conseguirla. En fin, no vivía, yo sentía que sobrevivía. Así que preferí el miedo de emigrar al miedo de quedarme viviendo así. Hice muchas cosas con miedo, pero aún así las hice porque algo dentro de mí insistía en que ese era el camino que debía elegir. Un año después de llegar a Chile, comprobé que había tomado la decisión correcta. Pasaron los meses y la persona con la que compartía mi vida decidió no venir, a pesar de que había un plan, una promesa y un después. Pero ese después nunca llegó. Y aunque en ese momento yo lo sentí como abandono, con el tiempo entendí algo muy distinto. Entendí que el haberme movido de país también me había movido de una dinámica que yo nunca pude ver estando dentro de ella. Y que alejarme había sido una forma de protección divina que llegó a mí como intuición. Entendí que no había sido un fracaso, ni mucho menos castigo. Literalmente, para mí fue una bendición. 1 año y 3 meses después de haber llegado a Chile,
tomé una de las decisiones más importantes de mi vida, divorciarme por segunda vez. Y lejos de sentirse como un final, fue un verdadero comienzo de un proceso de transformación, el más profundo y hermoso que he vivido hasta este momento en mi vida. A veces no nos damos cuenta de cuánto nos estamos apagando hasta que la vida nos separa del lugar donde ya no podíamos seguir siendo nosotras mismas. A veces la distancia no es pérdida, también es claridad, es descubrimiento y verdad. Aunque fue un proceso muy retador para mí, al principio allí comprendí el significado de una frase que había leído muchas veces. No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. En ese momento entendí que ser fuerte no significaba no llorar, no sentirse mal o tener días en los que no tuve ganas de salir de la cama. Significaba acompañarme desde la compasión, respetar mi proceso, no obligarme a estar bien o a hacerme la fuerte. Aprendí a tenerme paciencia, a ir al ritmo necesario para no detenerme y también para avanzar en construir una nueva vida, y que mi principal foco en ese momento era tratarme con amor, porque el amor es siempre el ingrediente secreto para todo en la vida. A partir de aquí quiero contarte mi proceso de transformación, no para seguir hablando de mí, sino para que si estás atravesando algo parecido puedas encontrar compañía, claridad o al menos un poco de alivio. Saber que no eres la única persona pasando por un proceso que te está sobrepasando, de alguna manera hace sentir o te hace sentir como una palmada en la espalda, como un vamos que tú puedes. El primer y más grande aprendizaje fue que aprendí que es normal sentir miedo. Puede que hoy estés haciendo las cosas con miedo, porque no tienes claridad y te estás dejando llevar por tu intuición y lo que tú crees que debes hacer. A mí me pasó así. No sabía si iba a resultar. Habían días en los que yo realmente quería regresarme a mi casa en Venezuela, pero sabía con absoluta certeza que quedarme donde estaba ya no era una opción, así que tenía que avanzar. Hay momentos en la vida en los que no avanzas porque estés segura, avanzas porque no hacerlo te dolería más. Porque sabes que aunque no lo puedas explicar, que si no te mueves ahora, quizás algún día mires atrás y te preguntes qué habría pasado si te hubieras atrevido. Dejarse paralizar por el miedo no es una decisión tomada desde el amor, y tampoco lo es pensar que te sentirás lista para dar este paso que te aterra, o que tendrás la valentía absoluta de hacerlo sin miedo. Porque en la vida real eso no existe. Tener miedo quiere decir que eres un ser humano. Estar en territorio desconocido da miedo, porque no sabes si lo que estás haciendo va a salir bien, si va a funcionar, si te vas a equivocar. Pero hay algo que también aprendí, y es que no podía dejarme llevar por la ansiedad de sentirme aterrada. La ansiedad te lleva al futuro, a escenarios que todavía no existen, a miedos que aún no han ocurrido. Y en los procesos de cambio, la única forma de atravesarlos es un día a la vez, sin pensar en el futuro. Cuando te sientas en modo ansiedad, repite: hoy respiro. Hoy hago lo que puedo con lo que tengo. En los procesos de cambio profundo no necesitas tener todo resuelto. Necesitas volver al día de hoy y preguntarte: ¿hoy qué puedo hacer? ¿Hoy qué está en mis manos? ¿Hoy qué me cuida, qué me hace sentir protegida? Porque cuando traes la atención al presente, la ansiedad pierde fuerza. El camino deja de verse como una montaña imposible y se convierte en pasos pequeños y reales. Hacer las cosas con miedo no significa que estés equivocada. Significa que estás escuchando algo profundo en ti
que todavía no tiene forma, pero sí dirección. Ser fuerte en estos momentos no es no sentir miedo. Ser fuerte es actuar a pesar de él, sin castigarte, sin presionarte. A veces puedes que necesites bajar el ritmo, respirar para luego seguir. A veces la única opción que tendrás es avanzar despacio, con el corazón temblando, pero con la conciencia tranquila porque te estás escuchando y no te estás abandonando. Hay algo que me ayudó mucho cuando el miedo aparecía con fuerza. Entendí que el miedo no se calma tratando de eliminarlo, sino aceptándolo y dándole un lugar seguro. Cuando el miedo aparezca, en lugar de preguntarte, ¿y si todo sale mal? Prueba a cambiar la pregunta por esta. ¿Qué es lo más pequeño y concreto que puedo hacer para cuidarme y avanzar? No mañana, no en 6 meses, sino hoy, sino en ese momento. El cerebro necesita pequeñas certezas para no entrar en pánico, y cada paso pequeño que das le envía un mensaje muy poderoso. No sé todo, pero me estoy acompañando. Aprendizaje número 2. Emigrar me obligó a estar conmigo. Descubrí que podía ser mi mejor amiga o mi peor enemiga. Aprendí, no sin dolor a veces, a amar la soledad. En los procesos de cambio llega un momento en el que solo te quedas contigo. Solo están tú y la voz en tu cabeza que comienza a decirte cosas crudas sobre ti, como no sabes qué estás haciendo, no tenías que haberte ido, no vas a poder, lo estás haciendo mal, no eres tan brillante, eres una loser. Y así miles de pensamientos negativos. Ahí descubres algo incómodo y poderoso a la vez. Puedes llevarte al subsuelo de la fatalidad en 10 segundos o detenerte y pensar. Yo no soy mis pensamientos, esto que estoy pensando no es real. Es necesario cuestionarte en esos momentos y preguntarte, ¿lo que estoy pensando es verdad? Además, tener claro que es un estado emocional que pasará, no te vas a quedar a vivir en él. Te aseguro que no va a ser así. Y también te aseguro que si te pones a ver una película romántica de 90 minutos, después de ese momento será completamente distinto. Según la doctora Jill Bolte Taylor, neuroanatomista de Harvard, una emoción pura dura aproximadamente 90 segundos en el cuerpo, tiempo que tarda la reacción química en procesarse. Si perdura más es porque la mente la alimenta con pensamientos repetitivos, convirtiéndola en un sentimiento más largo. Ojo, algo importante aquí. Las emociones se aceptan y se viven. Lo importante es no dejar que te dominen. Yo recuerdo que cuando me sentía triste, lloraba al principio casi que todos los días, hasta que llegó un día que ya no sentí más querer hacerlo. Darme el espacio para sentir me ayudó muchísimo a sacar la tristeza y el resto de emociones que sentí. Y hoy en día lo sigo haciendo. Cuando siento algo, lo dejo estar sin cuestionarme. Lo que sí hago es analizar de dónde viene esa emoción y si tiene que ver con un pensamiento que estoy alimentando, lo corto diciéndome, hoy estás aquí, hoy estás bien, o haciendo un par de respiraciones, porque eso me trae de una vez al presente. Aprender a estar contigo, a amar la soledad, a sostener tus emociones, las subidas y las bajadas, es una de las lecciones más transformadoras que puedes regalarte y uno de los pasos más brillantes hacia el autoconocimiento. Aprendizaje número 3. La música fue mi ancla, mi mejor amiga. Mientras mis emociones perdían el control, se volvían locas, me di cuenta que escuchar música era una forma de cuidar mi mente. La música fue una gran compañera para mí y lo sigue siendo. Escuchar canciones
que te gusten es una forma instantánea de cambiar tu ánimo y transformar tu energía. Yo y Spotify éramos uno. Me dediqué a hacer playlists de mis canciones preferidas, de momentos en mi vida en que me sentí feliz, de música de mi adolescencia, de despecho, de baile. Creé playlists para todos mis posibles estados de ánimo. Escuchar música se convirtió en uno de mis rituales preferidos. Era increíble cómo ponerme mis audífonos e irme a caminar me relajaba y me hacía sentir feliz. Había momentos en los que terminaba bailando en la calle y me miraban como si yo fuera loca, pero yo estaba feliz. A veces no necesitamos grandes respuestas, a veces necesitamos algo que nos devuelva al cuerpo, al presente, que te des cuenta de dónde estás allí y ahora. Aprendizaje número 4. Meditar antes de dormir. Recuerdo que en los días en que me costaba dormir hacía una meditación de limpieza del Arcángel Miguel que estaba en YouTube. La meditación decía algo así como que visualizara que habían ángeles guardianes en cada ventana y en cada puerta. Esa meditación me hacía sentir súper protegida y segura. La amaba. Meditar antes de dormir se transformó en el poder de sentirme como que si una fuerza superior me cuidara. Hubo noches en las que el insomnio era mi compañía. Mi mente no se apagaba a pesar de que mi cuerpo estaba agotado, pero el miedo seguía despierto. Así que si hoy te cuesta dormir, si das vueltas en tu cama mientras piensas en lo horrible que se está volviendo el mundo en tu cabeza, te recomiendo meditar. Si no sabes meditar, busca una meditación en YouTube que te guste, siéntate y escúchala. Así tengas que traer a tu mente a la meditación 30 veces, hazlo. Si incluyes este hábito en tu vida, te aseguro que con los días encontrarás calma. Aprendizaje número 5. Agradecer cada pequeña cosa de mi día me cambió la vida. Llegar a Santiago, poder caminar y sentirme segura fue un regalo. Yo venía de vivir en Caracas, donde caminar era prácticamente un acto de valentía en la que te arriesgabas a que te robaran o te quitaran la vida. Así que poder caminar en calma, observar y escuchar a los pajaritos, oler las flores en primavera, ver el cielo, las nubes y disfrutar cada detalle que se cruzaba en mi camino era maravilloso para mí. Además de que podía sacar mi celular y tomar fotos sin miedo a que me lo robaran. Porque bueno, yo amo tomar fotos. Yo tomo fotos de todo. Para mí las fotos es como un recuento de mi vida. Algo que cuando vuelvo a ver, revivo el momento. Así que aprendí a disfrutar las pequeñas, grandes cosas de la vida, como les digo yo. Me la pasaba persiguiendo atardeceres, contemplando la naturaleza. Sentarme a tomar un café mientras veía por la ventana en la terracita del apartamento donde yo vivía era uno de mis rituales favoritos. Dejé de sobrevivir y comencé a vivir consciente y habitarme completamente. Comprendí que en la rutina hay mucha belleza que no vemos y descubrir esa belleza me hizo querer romantizar todos mis días. Yo veía señales por todas partes que me recordaban lo maravillosa que estaba siendo mi vida. Aprendizaje número 6. Me hice 100% responsable de mi vida. En algún punto entendí algo que lo cambió todo. Mi vida es 100% mi responsabilidad. Nadie me debe nada, nadie me tiene que dar nada y yo elijo cómo vivir y cómo sentirme. No desde la culpa, sino desde el poder. El recordarme que la forma en que decidía vivir mi vida, los pensamientos que elegía, la manera de sentirme y absolutamente todo dependía de mí.
y eso me hacía sentir segura y libre. Cuando se vive en pareja, uno suele relajarse, soltar el mando de la voluntad y vivir en piloto automático. Delegas partes de ti, delegas seguridad, decisiones, no de manera consciente, sino porque inconscientemente aprendemos a apoyarnos más afuera que adentro. No es un tema de que esté mal ser parte de un equipo o estar en pareja, sino porque a veces nos olvidamos de conservar la autonomía e individualidad sanas dentro de la relación. Y a veces le damos demasiada energía de nosotros a la relación y nos olvidamos de nosotros. Vivir sola te entrena para recordar y comprobar que eres la dueña absoluta de tu vida y de todo lo que dejas entrar en ella. Esto desarrolló mi sentido de la autorresponsabilidad, me ayudó a conocerme y a construir confianza en mí. Sabía que si yo estaba bien, todo iba a estar bien, porque yo jamás iba a abandonarme por muy difícil que se pusiera la vida. ¿Y cómo practicaba esto? Cumplía las promesas que me hacía. Cumplirme a mí misma era sinónimo y sigue siendo sinónimo de que puedo confiar en mí. Siempre recuerda que tú eres tu mayor recurso, el más importante y el que más debes cuidar. No se trata de que todo depende de ti y que tienes que poder con todo. Se trata de que te tienes a ti misma, de saber que si te cuidas no te abandonas, si te escuchas no te traicionas, si te valoras no negocias tu dignidad. Aplicar esto te ayuda a desarrollar un pilar súper importante en tu vida, seguridad emocional. Aprendizaje número 7. Emigrar me ayudó a salir de mi zona cómoda. La zona de confort tiene algo engañoso. Te da una sensación de control que en realidad te mantiene igual. Y como en un estancamiento, dejas de cuestionarte y de desarrollar tu pensamiento crítico. Mudarte de país y cambiar de vida te muestra quién eres cuando no tienes los mismos recursos, las mismas rutinas, el control sobre todo ni las mismas certezas. Esto te permite pensar diferente, buscar nuevas soluciones, ver la vida desde otra perspectiva. Ahí te das cuenta de cuántas cosas acumulabas que no necesitabas, de cuántas cosas que eran prioritarias ya dejan de ser necesarias y de cuántas partes tuyas habían quedado dormidas o en un modo de ser que no te habías dado cuenta que podías mejorar. Y con el paso del tiempo me di cuenta que mientras más aprendía, más descubría y más renacía, más clara se volvía esta verdad. Brillar después del dolor es uno de los actos de amor propio y revolución personal más grandes que existen. Yo dejé atrás a la persona que fui durante muchos años, no para negarla, sino para agradecerle el camino recorrido y el haberme traído hasta aquí. Si hoy estás soltando una versión vieja de ti, quiero que sepas algo. No estás perdiendo nada. Estás haciendo espacio para la renovada persona en la que te estás convirtiendo. Si estás atravesando un proceso de cambio, si estás migrando de país o de vida, si te sientes en incertidumbre, quiero que recuerdes esto. Cuidar tu mente en estos procesos es vital. Es tan importante como tener trabajo y un lugar donde vivir. Y no estás sola porque te tienes a ti. Y darte amor es el mayor acto de amor que puedes darte a ti misma o a ti mismo en esos momentos. Recuerda que tu chispa importa, que importa mucho que sigas brillando a pesar de lo que estás atravesando, que tú decides quién quieres ser y es una decisión de un día a la vez. Deseo que este episodio haya llegado a tu corazón, que lo hayas sentido como un abrazo cálido en momentos difíciles,
que te haya recordado que no estás sola o que no estás solo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, no dudes en enviárselo. Y si te gustan las conversaciones profundas, suscríbete porque este espacio es para ti. Te mando un abrazo enorme. Una persona cuyo ánimo mejora con un libro, un poema, una canción o una conversación consigo misma no puede ser derrotada por nadie. Incluso la vida pierde frente a ella.